Muy buenas, estimados seguidores. Volvemos con el pana Emilio Acosta Ramos. Hemos estado un tiempo desconectados. Por fin, estos tiempos locos que nos han tocado, estamos un poco para allá y para acá, pero bueno, volvemos con muchísimas ganas con un tema que le habíamos anunciado a nuestros suscriptores, como era el de los territorios italianos de la monarquía hispánica. Claro, Emilio y yo pues tenemos mucha vinculación con el Nuevo Mundo y nos hemos centrado bastante en lanzar nuestras tertulias acerca de la monarquía hispánica en América, ¿no? Y de los vínculos con América. Sin embargo, hoy nos centramos en el Mediterráneo, en Europa, y es curioso este tema porque, por ejemplo, en Italia lo tienen muy presente, allí hubo presencia española. Acá podemos tener presente que hubo presencia romana, sin embargo, poca gente tiene presente que sí hubo, mucho después del Imperio Romano, una presencia española en la península italiana y en los territorios adyacentes, ¿no? Los vínculos entre la península ibérica y la península itálica son milenarios. O sea, ya había vínculos antes de Roma. Con los 6 siglos de intensa romanización, pues, ¿qué podemos decir? Siempre acudo yo al escritor catalán Josep Pla o al escritor gallego Ramón del Valle Inclán, que decían que el mayor hito de la historia de España y que explicaba todo en la historia de España era la romanización, ¿no? Ramiro de Maeztu, escritor vasco, él decía siempre que el camino de España desde Roma no tiene pérdida posible. Luego, entre la península itálica y la península ibérica, siguió viendo vínculo incluso en la época de las invasiones bárbaras, los ostrogodos en Italia, los visigodos en España, los godos, ¿no? Y también fue pues como un puente de los bizantinos que lograron dominar buena parte del territorio itálico, dominaron también una parte de la península ibérica. Pasamos toda la Edad Media, o sea, nos hemos saltado desde la historia antigua a la Edad Media y ya pues entramos de lleno en el Renacimiento, en la Edad Moderna. Y siempre me gusta recordar esto, Emilio, porque el otro día cuando hicimos el programa de Bernardo de Galvez, hablamos del pacto de familia de la Casa de Borbón entre Francia y España, pero nunca se suele acudir a que esa alianza incluía también a Parma y a Nápoles prácticamente hasta el siglo XIX, ¿no? Muchos amigos hispanoamericanos, Emilio, con la serie Isabel, que produjo Televisión Española, que no es perfecta, pero para lo que uno está acostumbrado, a mí me gustó, para lo que uno está acostumbrado, porque tú sabes que cuando en España se hace algo sobre la historia de España es para denigrarlo. Sí. Y le llamaba mucho la atención a los amigos hispanoamericanos que se incidía mucho en el carácter de Fernando el Católico como rey de Sicilia, ¿no? Entonces, Emilio escribió un artículo brillante que tuvo muchos seguidores en Venezuela colonial acerca de los territorios italianos de la monarquía hispánica. Es un tema que a Emilio le gusta mucho y yo quería pues que se explayara con todos ustedes. ¿O no, Emilio? Pues primero, antes que nada, muchas gracias, Antonio, por invitarme. Esta vez te saludo desde Madrid, a ti y a todos los seguidores. Y bueno, de verdad que es un tema muy desconocido, sobre todo al otro lado del charco, en América. Muy poca gente sabe que más de la mitad de lo que hoy en día es Italia, pues perteneció a la monarquía hispánica. Y es totalmente ignorado en América esa integración de Italia como parte del Imperio Español, ¿no? Y como bien dice, pues, o sea, es un tema que no solo a la historia moderna, sino que se remonta desde la época de los romanos, esa unión y ese intercambio cultural entre las dos penínsulas, ¿no? Inclusive la corona de Aragón, desde su expansión por el Mediterráneo a finales del siglo XIII, pues ya tiene presencia en la península itálica. Y esta presencia española en Italia pues llegó hasta casi mediados del siglo XVIII, inclusive una vez después que España ya no tiene la administración directa de estos territorios, pues sigue siendo como una especie de estado satélite de España, que su política pues se combinaba muy bien con la de Madrid, pues. O sea, hay que decir que entre los territorios que pertenecieron y formaron parte del Imperio Español está, como bien dice, el Ducado de Parma, también el Ducado de Milán,
los presidios de Toscana también, el marquesado de Finales, los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, que también estaban en la corona de las dos Sicilias. Y bueno, también hay que nombrar y hacer un apunte sobre la ocupación militar en los estados pontificios durante el saco de Roma en 1527, ¿no? Y de la Valtelina entre 1600. La famosa frase de nunca los caballos españoles bebieron en mejores fuentes que las de Roma, ¿no? Esa frase que quedó. Fíjate, sí, bueno, yo incido siempre... es uno de los episodios más oscuros. Sí, claro, definitivamente, ¿no? Que yo he querido hacer esta humorada, pero date cuenta, o sea, es lo que hablamos siempre, ¿no? El siglo XVIII se incide mucho en la alianza de Francia y España, sin embargo, esa alianza hay que extenderla siempre, como yo digo, Francia, España, Parma, Nápoles, porque es vital para entender, de hecho, incluso la colaboración con respecto al norte de África, incluso al continente americano, porque sabemos que muchos soldados napolitanos en esa época siguen yendo a servir a la monarquía hispánica en América. En programas anteriores hemos hablado, por ejemplo, de la gran presencia italiana en Sevilla y Cádiz, como inmigrantes, ¿no? Pues muchos genoveses sobre todo en Sevilla y Cádiz, pero también florentinos, milaneses, napolitanos, etcétera. Sin embargo, es lo que tú dices, por aparte de este intercambio cultural, es que hay una presencia política española que empieza la corona de Aragón a través del Mediterráneo, y sin embargo, en el siglo XV, por la rivalidad con Francia, que la rivalidad con Francia no es heredada de Castilla, sino es heredada de Aragón, porque Castilla y Francia, en la Edad Media, en la Reconquista, fueron aliadas. Sin embargo, en la unión de Fernando e Isabel, Castilla hereda, por así decirlo, esa animadversión que tiene con la corona de Aragón, que vamos a resaltar también esto, no es corona catalano-aragonesa, no, corona de Aragón. Los condados catalanes estaban en la corona de Aragón, como estaba el reino de Valencia y como estaban los territorios de Italia, lo que tú has dicho antes, ¿no? El reino de Nápoles, etcétera. Eso es corona de Aragón, que quede claro. Y sin embargo, quien apuntala el dominio español, principalmente en Nápoles, que es una de las ciudades más brillantes, más ilustradas y más importantes del Mediterráneo, es el gran capitán, que finalmente se le tiene como el creador de los tercios, ¿no? El creador de un temible ejército combinado de infantería, caballería, ¿no? De navíos, ¿no? Es así, ¿no? Sí, el gran capitán fue el hacedor de estas conquistas y como que la solidificación de España en Italia, en la península itálica, se debe en gran parte gracias al gran capitán. Pero hay que decir también que los territorios de la Italia española, por llamarlo de alguna manera, eran independientes entre sí también, ¿no? Cada uno de ellos era gobernado por un virrey o una figura semejante que ejercía por delegación del rey, ¿no? Igual como sucede en Hispanoamérica, ¿no? Con los virreyes, que eran los representantes del rey en América, pues en Italia sucedía lo mismo con la representación de estos virreyes que ejercían el poder del rey. En cuanto a Milán y Nápoles, ellos mantenían una propia legislación, fiscalidad, inclusive moneda. El tari es muy diferente a la moneda que se utilizaba en Castilla o en el continente americano, que eran los reales. En los territorios italianos se utilizaba el tari. Y bueno, tenían demás particularidades propias, pero hay que decir algo muy importante, que todos estos territorios estaban administrados por el Consejo de Italia, que estaba en Madrid, que es similar a lo que es el Consejo de Indias, ¿no? En que se encontraba en Sevilla. Pues el Consejo de Italia tenía la capitalidad de Madrid o su centro de poder en Madrid, y desde Madrid es que se gobernaban los territorios italianos, así que eran completamente integrados al Imperio Español, a la monarquía hispánica como tal. Claro, es curioso cómo los aragoneses, en la corona de Aragón empieza su penetración en territorio itálico pues, hacia el siglo XIII. A finales del XV, probablemente la espada más brillante de la reconquista de Granada, el gran capitán de la nobleza cordobesa, ¿no? Andaluz, como paisano de la familia paterna del Inca Garcilaso prácticamente, lleva ese gran ejército a Italia donde se apuntala el dominio español frente a los intereses de Francia. Y es curioso que Italia es
prácticamente pues un campo de entrenamiento, primero político, por lo que te has dicho, la figura de los virreinatos, y segundo militar, porque muchos conquistadores pasan por Italia. Italia es una escuela militar y política para ellos. Curioso, la biografía que escribió Alan García sobre Pizarro, que fuera presidente controvertido de Perú, Alan García, y Alan García incide mucho en eso, sabes que con Pizarro hay quien se mete porque decía que era analfabeto. Bueno, sí, es verdad que no era, por ejemplo, Hernán Cortés, que si era bachiller, que leía el latín, pero Pizarro finalmente, al igual que Hernán Cortés, al igual que tantos otros hombres que pasan a América, pasan primero por esa escuela italiana. Pedro de Valdivia es uno. Pedro de Valdivia es otro. Bueno, fíjate, además la coincidencia, todos extremeños, todos de tu tierra materna. Sí. Y todos pasan por Italia como una escuela. Sabes que el lema de los tercios era España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Pues esa aventura italiana alimenta a muchos de los que después van a ir a América, tanto política como militarmente, ¿no? Sí, correcto. Durante la unión de estos territorios a la monarquía, pues hubo bastante movimiento de población, un rico intercambio cultural entre estos dos territorios, Italia, italianos asentándose en España, españoles asentándose en Italia, italianos asentándose en la América española, que como bien dices, no solo los conquistadores, también hubo italianos súbditos que fueron navegantes. Claro. Los más famosos, como bien sabemos, son Cristóbal Colón, Américo Vespucci, Giacomo Castiglioni, que fue fundador de Nueva Cádiz en Margarita. Y Gaceta también, ¿no? Florentino. Sí, sí. Carmineo Nicolás Caracciolo, que fue virrey del Perú, también en 1716. De hecho, el apellido Caracciolo todavía existe en los Andes peruanos, imagínate. Sí, él era de Nápoles y fue virrey del Perú. O sea, imagínate el peso que tuvieron estos italianos en cuanto a lo que se refiere a la gobernanza de América, ¿no? Y aparecen como conquistadores y como fundadores de ciudades, ¿no? Claro. En Venezuela también hay más casos, ¿no? Está Francisco Graterol, que fue conquistador en 1535 y fue también alcalde de Trujillo. Giovanni Roscio, que es el padre de Juan Germán Roscio, sí, señor. el afamado independentista venezolano que fue vicepresidente de la Gran Colombia, pues era un retirado oficial de Milán, que como bien hemos dicho, Milán perteneció a la monarquía hispánica por el ducado de Milán, ¿no? También el jesuita Filippo Salvatore Gili, que él fue uno de los misioneros que fundaron muchos pueblos al sur del Orinoco, en Venezuela, y gracias a estas fundaciones, pues los portugueses no penetraron el sur de Venezuela y se quedaron con ese territorio. Está Francisco Isnardi también, que es uno de los redactores del Acta de la Declaración de la Independencia. Como vemos, los italianos en América, pues, influyeron mucho. Bueno, incluso Belgrano, ¿no? Belgrano, el famoso independiente. Belgrano en Argentina también. Era hijo de italiano, ¿no? Sí, y toda esta inmigración italiana a América, pues es por esto, porque más de la mitad de Italia, pues perteneció a España, y por estos nexos, pues muchos emigraron, y hay que decir que muchos emigraban, la mayoría, como blancos de orilla, por sus orígenes humildes. Por ejemplo, el padre de Juan Germán Roscio, Giovanni Roscio, era un blanco de orilla. Claro, igual que muchos isleños canarios que de hecho eran despreciados por la oligarquía mantuana que dominaba en aquella tierra Venezuela, en aquella época, perdón, Venezuela. Correcto. Pero también se suele confundir mucho el término, ¿no? De que muchos cuando hablan de blanco de orilla piensan que son canarios, pero no, y vemos casos de italianos, inclusive de peninsulares. Boves era tratado prácticamente como un blanco de orilla. Y era asturiano, o incluso lo que tú mencionabas también el caso de los corsos en Venezuela, ¿no? También. Sí, bueno, en Venezuela hay una gran influencia de los corsos y grandes inmigraciones. Arturo Uslar Pietri es de origen corso también, el Pietri. Y esto se remonta a la época de la independencia.
Inclusive en época el amigo moderna Alberto también. Franceschi, Emilio, el amigo Alberto Franceschi, un disidente venezolano, exiliado como otros tantos disidentes, pues también es descendiente de corsos. Así que los corsos Sí, dan, no, no, dan que hablar en Venezuela. sí, no, no, la comunidad corsa en Venezuela es gigante. Bueno, mi novia también por parte de padre son de ascendencia corsa, ¿no? Pero Yo bueno, no lo quería decir, pero bueno, te has dado la primicia. sí, bueno, lo Un digo como saludo. Desde aquí le mandamos un saludo. un saludo para ella. Eh, pero sí, es inmensa la influencia de los italianos y los corsos, porque Córcega también en algún momento fue parte también del imperio español, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero la influencia hispánica, Antonio, se nota inclusive en la península itálica, en el vocabulario de los locales. El origen castellano y catalán, hay muchas palabras, por lo menos en el siciliano, que son muy parecidas al castellano. Inclusive los pasos de la Semana Santa están representados en las películas El Padrino 2 y 3, que son muy similares a los pasos de tu tierra. Yo le recomendaría a nuestros espectadores que pusieran Settimana Santa Nápoles, Settimana Santa Calabria, y ahí van a ver, no van a saber si están en Nápoles, en Calabria, o en Málaga, o en Sevilla, porque el acervo que hay de esa cultura religiosa, la verdad, es enorme y entrañable, ¿no? O sea, es un paralelismo. Sí. Y fíjate lo que decíamos antes, por ejemplo, en Andalucía se han encontrado muchos rastros genéticos del norte de Italia, sobre todo en determinadas partes andaluzas, y no sabemos exactamente si eso viene de los romanos o si viene de época, porque claro, italianos a Andalucía empiezan a llegar desde que llega San Fernando en el siglo XIII, y eso no para hasta el siglo XIX. Y también hay mucha afinidad genética de la península ibérica, concretamente con Cerdeña, pero como tú bien dices, Cerdeña, Córcega, o Nápoles, en Nápoles hay mucho complejo de inferioridad, pero eso es un complejo que relativamente reciente, sobre todo de la época traumática de la unificación italiana, porque hasta mediados del siglo XIX, como hemos dicho, Nápoles fue una de las ciudades más florecientes del Mediterráneo y probablemente la ciudad más, qué sé yo, pues arquetípica de lo que fue la monarquía hispánica en No, Italia. Nápoles fue la ciudad más poblada del Imperio Español. Sí, señor. Más, después seguramente iría a Sevilla, ¿no? Por ahí, por ahí. Sí, Sevilla que estaría de segunda. Y Potosí también en América. Fue Claro, claro. también, llegó a ser del mundo, llegó a ser la más poblada del mundo, Potosí, que hoy en día es Bolivia, ¿no? Pero es importante lo que señalas de Nápoles, porque Nápoles fue sin duda el territorio más rico de Italia hasta la reunificación de la península itálica. Si nos ponemos a ver la arquitectura de edificios como el Palacio Abatelis de Palermo, el Palacio Real de Nápoles, que fue construido por Carlos III, o sea, son de una riqueza que no lo vemos en ningún otro territorio de la península itálica, ¿no? De esas Carlos construcciones de esa III, época. Carlos III, que era un rey napolitano, que Uh-huh. fue el que trajo la lotería, que es un término napolitano, y en Sevilla, por ejemplo, en Sevilla hay una especie de atracción llamada la cucaña. La cucaña es otra cosa italiana que tenemos, eso de subir al palo de madera famoso, ¿no? Que está como grasiento, los muchachos muestran su equilibrio, pues es otra de las muchas costumbres italianas que entran ya posterior. La cucaña parece que entra en el siglo XIX, pero finalmente Carlos III era un rey napolitano, y volvemos a lo mismo por el vínculo de la Casa de Borbón, que no solo era con Francia, sino que continúan con Parma y con Nápoles. Fíjate, muchas veces, Emilio, como hemos dicho, hemos hablado mucho de la monarquía hispánica en América. Ahora, sin embargo, hablamos del viejo continente, y ha habido muchas discusiones. Por ejemplo, el filósofo José Ortega y Gasset Uh-huh. decía pues que España era el problema y Europa la solución. Claro, pero ¿qué Europa? Porque esta Europa mediterránea para nosotros sí es como familia, sí es como cercana, ¿no? Por eso, por ejemplo, tanto Gustavo Bueno, fíjate tú, pensadores que podrían tener sus diferencias, como Francisco Elías de Tejada o Gustavo Bueno, sin embargo, decían que no, que era al revés de lo que decía Ortega, ¿no? O que incluso España, ellos plantean la España contra Europa. En fin, sea como fuere, el caso es que en esta Europa mediterránea
yo creo que nos reconocemos mucho mejor, con todo mi respeto, que no lo digo por un tema, pues yo que sé, que nos podamos reconocer pues en la Europa nórdica, ¿no? O en la Europa oriental, pero es por lo que estamos hablando, porque ha habido un intercambio cultural, político, tan grande, y fíjate que yo siempre digo muchas veces, para un folclorista español, no solo un folclorista, para un historiador en general, aquí se ha exagerado mucho, por un lado, la influencia celta y por otro lado la influencia árabe. Y además está muy mal explicada, porque parece ser que los árabes solo estuvieron en Andalucía, lo cual es falso, y que los celtas solo estuvieron en Galicia, lo cual también es falso. O sea, tu tierra materna extremeña fue tan celta como Galicia, ¿no? Sí. Sin embargo, nos olvidamos de lo que decía Josep Pla, de lo que decía Valle Inclán, la clave romana, la clave europea del sur, que al final se junta en América. O sea, yo siempre digo, seamos romanos en Europa, hispanos en América, que al final todo es parte de lo mismo. Es como los griegos cuando hablaban de koiné, ¿no? Esa lengua común que ya era como un pozo de cultura que es un unificador. ¿Cómo ves tú esto, ese reconocimiento nuestro en esa parte de Europa fundamental, ¿no? No, bueno, es que si nos ponemos a ver, las raíces de nuestra cultura vienen del Imperio Romano y tenemos más afinidad con este tipo de pueblos que, por ejemplo, que los nórdicos que no tuvieron tanta influencia del Imperio Romano, ¿no? Y como bien dices, o sea, los lazos culturales pues son de milenios, no de siglos, de milenios, y somos más afín a estos pueblos mediterráneos del sur de Europa, no solo Italia, como bien dices, también está Grecia, que es otro pueblo con mucha unión con España. El sur de Francia también es muy parecido a España. Y por supuesto, creo que tenemos más cosas en comunes y hermanamiento con estos pueblos mediterráneos que los pueblos nórdicos. Inclusive, o sea, si nos ponemos a ver qué diferencia puede haber entre alguien de Italia o de España, yo creo que nada más el idioma. Y como bien dije hace rato, o sea, la influencia hispánica se nota hasta en el idioma, en palabras que son muy similares, ¿no? Que tienen su origen en el castellano y en el catalán. Los Tanto es napolitanos, por así que, bueno, ejemplo, sí. no, los napolitanos, por ejemplo, no dicen "ho fame", dicen "tengo fame". A mí una cosa, incluso fíjate, del dialecto romanesco, que está un poco más al norte de Nápoles, que coinciden con el andaluz occidental, con el habla andaluza. El andaluz no es un dialecto, eso es una... En fin, vamos a dejarlo ahí. Por ejemplo, en Andalucía occidental, nosotros la L con consonante la transformamos en R, es decir, no decimos Alfonso, decimos Arfonso. Tenemos tendencia a comernos las palabras, por ejemplo. Bueno, pues en el dialecto romanesco no dicen sospirare, sino dicen sospirar. No dicen namorare, sino dicen namorar. Otra cosa, ellos no dicen il cuore, sino que dicen er core. L consonante la transforman en R. Y date cuenta que a nadie le ha dado por estudiar eso, porque como tú bien dices, la influencia castellana y catalana en Nápoles o en Sicilia o en Cerdeña sí está más localizada. Los napolitanos, por ejemplo, tienen cosas que me llaman la atención, porque cuando hablan entre ellos no utilizan los artículos del italiano. Ellos no dicen il, dicen o no dicen capisci, una cosa, y tienen una S más fuerte. Esas cosas tú sabes cómo la aprendió yo, Emilio, viendo la serie Gomorra, imagínate. Imagínate. Gomorra, que fue el famoso libro del periodista Roberto Saviano sobre la camorra napolitana, pues han hecho una serie y la serie está rodada en napolitano. Tienen que poner subtítulos. Yo ponía los subtítulos en español, pero me daba cuenta de unas cosas que incluso algunas cosas que coincidían hasta con el portugués. Pero es que es curiosísimo, y también pasa lo mismo en Cerdeña, pasa lo mismo en Sicilia. Y yo a los filólogos del mundo unido les digo, por favor, investiguen esas coincidencias que hay entre el dialecto romanesco y el habla andaluz occidental, que a lo mejor es una coincidencia, sí, pero, ¿sabes? Es que no, nadie se ha puesto a... No, no. Hay muchas palabras que tienen más parecidos al español que al italiano, por ejemplo, en el siciliano. Por lo menos brazo, que en italiano es braccio, es brazzo en siciliano. Suena más español, ¿no? Cita
En italiano es fidanzata y en siciliano es cita. Emborrachar, otro ejemplo, en italiano es umbricare y en siciliano es aburranciare, o sea, más parecido a emborrachar, ¿no? O sea, hay mucho ese verbo es importante. Sí, es muy importante. Y ahorita que hablas lo de las R's, de lo de la L con la R, en Venezuela se da el mismo caso con los orientales. Ah, mira. Sí, los margariteños y la gente del oriente dice, muchacho, el diablo, el diablo. Puede ser, a lo mejor, puede ser influencia andaluza a lo mejor. Bueno, no se llamaba Nueva Andalucía del Oriente. No en vano, no en vano. Claro. Por eso, o sea, ahorita que nombraste eso, me hiciste recordar que en los orientales se comen mucho las L y las sustituye por R, ¿no? Sí, las S finales, las consonantes sí, finales. Claro, bueno, las S es algo más del Caribe, ¿no? Pero, o sea, se da en todo el Caribe, pero esa particularidad de las R se da mucho en el oriente de Venezuela, en la costa sobre todo. Y bueno, bueno, retomando un poco lo de los italianos, porque si no nos vamos del tema, ¿no? Hay que decir que otra isla importante de Italia, como lo es Cerdeña, si te pones a ver hasta en los detalles de la bandera, pues tiene la cruz de Alcoraz, ¿no? Que son las 4 cabezas de los moros decapitados, que también posee el escudo de Aragón. La cruz de San Jorge, ¿no? No, la cruz de Alcoraz se llama. Ah, vale. Sí, la cruz de San Jorge la utilizan los genoveses, que luego los ingleses se la plagian a los genoveses. Ah, bueno, también, eso es otra historia. Sí. Aunque Génova sí fue una república independiente que no perteneció a la monarquía española, pero el sur de Génova, en cierto lapso de tiempo, sí perteneció a la monarquía hispánica. Y en ese lapso de tiempo también Córcega, como habíamos señalado antes, también estuvo bajo dominio español. Es que date cuenta la influencia de los genoveses, por ejemplo, en el culto a la Señora del Buen Aire, que era un culto de los marineros genoveses que llega pues hasta la misma capital de Argentina. En Sevilla, en la catedral, hay capilla a la Señora del Buen Aire, las hay en Cádiz. O sea, de Génova va por Sevilla y Cádiz y llega hasta el Río de la Plata. Claro, es que los genoveses fueron grandes navegantes. Cristóbal Colón es un ejemplo de eso, aunque muchos dudan de su origen genovés. Sí, pero suponiendo que lo fuera, pues es un gran navegante, ¿no? ¿Y por qué iban estos navegantes a España? Pues además de que España era la potencia hegemónica en aquel momento, pues había también mucha conexión cultural con los pueblos de que habían bajo administración española. Al lado de Génova está Milán, está Parma, y había muchas facilidades para poder emigrar a la península ibérica en aquel momento por medio de estas administraciones itálicas españolas, ¿no? Claro. Sí, no, definitivamente estamos, como decimos, ante un periplo histórico que, como pasa con otros tantos temas, en España no tenemos conciencia. Sin embargo, yo a lo largo de mi vida, pues tanto en la universidad coincidí con muchos italianos. Los italianos les encanta Sevilla. Hay una cantidad inmensa. Las últimas veces que he ido para Sevilla, escucho hablando italiano a cada momento. Estamos y en Canarias también. Y estamos como en el siglo XV, XVI. Oye, para mí es un gusto, la verdad. Y claro, lo que pasa es que muchas veces hasta que tú no los escuchas hablar no los distingues, ¿no? Porque estamos hablando, ¿no? Esa querencia, por así decirlo, que tienen los italianos por Sevilla, hoy en día se repite y se multiplica por Canarias, porque ya yo creo que leí una vez que había como 260.000 italianos en España, ¿no? Claro que también hay mucha gente que viene de Sudamérica con nacionalidad italiana y probablemente eso también cuenta, pero estamos en un periplo de la historia que yo que he tenido muchos compañeros de universidad italianos, los italianos ya venían en Erasmus en mi época en cantidades industriales, he trabajado también con italianos y ellos sí tienen muy presente la presencia española allí, sobre todo la gente del sur, ¿no? Pero no, la gente del sur hasta reivindica la corona de los Borbones, ¿eh? Claro. Hoy en día.
Sí, sí, porque claro, para ellos fue un periodo de esplendor, fue un periodo de ilustración comparado con lo que vino en el siglo XIX, que fue un desastre. Y sin embargo, aquí en España, por desgracia, por esa, que yo no culpo a la gente, eso ha tenido mucho que ver, yo diría, no diría las élites, Emilio, diría la ausencia de élites, porque las élites no se comportan como se ha comportado aquí durante tantos años, que nos han querido arrancar estas páginas de nuestra historia, o no arrancarnos, sino simplemente ignorarlo, que nos sintamos mal, o que, cuando precisamente son los italianos muchas veces, como hay tantísimos italianos en España, los que no recuerdan, oye, que hubo españoles allí, que hay palabras que se dicen así por la influencia española, que hay pasos de Semana Santa por la influencia española, que hay palacios de arquitectura, lo dicen los italianos, y sin embargo, de hecho nosotros queríamos hacer este programa por eso mismo, ¿no? Por aportar nuestro granito de arena, a ver si en esa ansia que hay por reivindicar nuestra historia después de tanto complejo y de tanto flagelo, que ya está bien, a ver si con nuestros programas, ¿no? Y ahora concretamente en los territorios italianos, hombre, a la gente le pica el gusanillo, ¿no? Sí, claro, y hay mucho material en internet para investigar estos temas, ¿no? Aunque bueno, no todo lo que sale en internet Sí, claro. hay que creerlo, ¿no? Porque en estos días leí que justamente los territorios del sur donde estuvo España son los pobres. Y, o sea, casi algo parecido a lo que sucede en Ahora, América, pero con Italia. Pero si nos ponemos a ver, los territorios más ricos de Italia, como son Milán y Parma, también fueron de España. claro. Así que esa teoría se les cae de que por culpa de España el sur de Italia es pobre, ¿no? Sí, bueno, Eso igual ya que, más bien algo que tiene algo que ver con la reunificación de Italia en el siglo XIX, que le quita muchos derechos a la gente de Nápoles y Sicilia, ¿no? muchos derechos y las reservas de oro, entre otras cosas, porque Nápoles tenía Entre muchas otras reservas de cosas. oro. Lo que tú dices viene muy al cuento, porque, a ver, más de la mitad de Estados Unidos perteneció a España. Si nos ponemos así, Claro. ¿no? Lo mismo podemos decir de Italia, ¿no? O sea, la ¿No? Y monarquía lo mismo hispánica, podemos decir de Flandes, ¿no? De Holanda y Bélgica y Luxemburgo. Luxemburgo claro, que es uno de los países con per cápita más altos del mundo. exactamente. O sea que lo que pasa es que como aquí en España, por desgracia, la ausencia de élites, porque yo me niego a llamar élite, o por lo menos a la mayoría, pues nos inoculan ese virus, bueno, esta expresión no es muy afortunada en estos tiempos, pero bueno, flagelante, acomplejado, pues bueno, esto que estamos hablando, este vínculo hispano-itálico, pues es una de las muestras de nuestra historia de las que podemos sentirnos orgullosos y no solo eso, sino compartir, porque a día de hoy con tanto separatismo como padecemos en España, fíjate que el esfuerzo que estamos haciendo tú y yo en nuestra modesta posibilidad es precisamente hablar de lazos de unidad. Señores, que ya De está unidad, bien de ¿no? odio, que ya está bien de querer separar lo que tanto tiene en común, pero sí hay que ir por otro lado, ¿no? Y la presencia de la monarquía hispánica en Italia nos muestra un camino a seguir como alternativa en Europa, si se quiere decir así, ¿no? ¿No? O por decirlo de alguna manera, una gran unión latina, ¿no? Claro. Los franceses intentaron eso, lo que pasa que Ellos vieron más por su beneficio que por, lo de por el general. por ahí va yo, con el apellido Ah, por Bonaparte. cierto, algo que antes que se me olvide, ahorita que estabas hablando de Carlos III, ¿no? Porque Sí, después se sí, nos olvidan cosas. Carlos III, bajo su reinado en Nápoles, se descubrió las ruinas de, del Pompeya. Vesubio, ¿no? Ujú, Y con él empezaron las excavaciones de la ciudad de Pompeya, claro, es que fue un rey arqueólogo, entre otras muchas el facetas que rey tuvo arqueólogo. este gran rey de nuestra historia, sí señor. Un rey napolitano, arqueólogo, en fin, fue la verdad un personaje histórico bastante interesante. Y volvemos a lo mismo, que podemos compartir de un lado a otro del Mediterráneo, porque aquí no hay que separar, no hay que asusar odio, no, se trata y de buscar alternativas en base a nuestra historia que nos ayuden a construir un futuro, porque el presente, tanto de Italia como de España, Emilio, está de regular para atrás. ¿Eh? Bueno, y al otro lado del charco tampoco es muy, Sí, sí, muy positivo, y sobre todo hoy con la noticia de Chile, pero bueno, sí, la verdad que eso sí. es otro tema. Pero bueno, yo sabes que a veces pienso como María Elvira Roca Barea, la autora de Imperiofobia, la autora de Fracasología.
que mira, que veamos en esta crisis una oportunidad. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, vamos a sacar lo mejor de nuestra historia y qué nos puede aportar. Lógicamente, sabemos que con América hay un vínculo que eso se puede transformar en algo más allá, algo económico, incluso político, ¿no? Pues oye, ¿por qué no también hacer una alternativa, por así decirlo, qué sé yo, euromediterránea o eurolatina, o como la queramos llamar, ¿no? Porque hay bases, o sea, hay una base cultural común y creo que esos lazos hay que potenciarlos y que principalmente nuestra labor ha de ser por lo menos ayudar a que la gente o a que la gente tenga acceso y decir, mira, ve por aquí. A mí me pasa muchas veces como historiador, y los historiadores probablemente tenemos ese defecto de que pensamos que todo el mundo es ratón de biblioteca, ¿no? Muchas veces tú te tienes que meter en un tema, pero no como un elefante en una cacharrería, sino sabiendo los pasos que tienes que andar. En la universidad supuestamente te enseñan a eso, supuestamente. Sí. Pero claro, tú imagínate, Emilio, pues qué sé yo, si yo quiero hablar, voy a investigar sobre los territorios italianos de la monarquía hispánica, y me meto en una biblioteca y me saco un mamotreto de 800 páginas, me asusto y me voy. No, no, yo creo que hay que tratar de difundir la historia lo más resumido posible, pero con todos los elementos habidos y por haber para que la gente, por ejemplo, sea como una píldora que les ayude como a investigar más profundamente después. Exactamente, y que cada uno sepa andar sus propios pasos. Por ejemplo, a mí me parece brillante lo que tú hiciste y lo vuelvo a recomendar, ¿no? Emilio en Venezuela Colonial, lo pueden buscar, de Emilio Acosta Ramos, pues, oye, son guías que nosotros más o menos tenemos que ir enhebrando para que la gente pues, tenga acceso a una cosa que prácticamente, hombre, no digo que sea en plan conspiranoico, pero que sí es verdad que se nos ha vetado. Y yo te digo, Emilio, que yo estudié historia en la universidad y hay muchos temas que en la universidad, no te digo ya en el colegio, es que No, ni se toca. en el colegio más bien lo que hacen es pura apología. Claro, es que ni se toca, ni siquiera. Imagínate que yo, por ejemplo, llegué a la universidad y casi no había tocado el tema de los visigodos o el tema de los bizantinos, tema que es de importancia capital. Además, volvemos a lo mismo, los bizantinos también establecen un puente vinculante entre la península itálica y la península ibérica. Y fíjate que en Sevilla tenemos Itálica, que fue cuna de emperadores romanos, se llama Itálica, ¿no? O sea que nuestra historia nos está hablando todo el No, tiempo. y es tanto la influencia italiana también en España, que hay personajes como el conde de Esquilache. Claro, en verdad sería Esquilachi el apellido, ¿no? Esquilachi es la castellanización. Sí, Esquilachi es la forma correcta de decirlo, ¿no? Que muchos de estos personajes, cuando emigraron a territorios hispánicos, pues se castellanizaban los apellidos. Eh, Graterol, Francesco de Graterol, el conquistador que nombré antes de Venezuela, es Gratero. Y se castellanizó a Graterol. Porque Graterol suena más catalán que castellano, ¿verdad? Bueno, sí, también. Oye, Emilio, pues son temas muy interesantes, como siempre, un placer charlar contigo. Vamos llegando a nuestro fin de los territorios italianos en la monarquía hispánica. Sirva esto como guía, no nuestro fin absoluto. Esto suena muy apocalíptico, ¿no? Tenemos otros temas preparados por ahí. El otro día hablaba con Emilio, pues vamos a ir sobre la polémica del término latino y sobre otros muchos temas. Vamos a ir a lo mejor espaciando nuestros vídeos, ¿no? Porque estamos ahora un poco para allá y para acá. Pero bueno, seguiremos apareciendo en antena, como quien dice. La verdad, Emilio, como siempre, un placer haber charlado contigo, esta vez de los territorios italianos de la monarquía hispánica. Sirva esto como referencia, como reflexión, como puente. Quien quiera que lo tome, quien no, que no. Y bueno, pues seguiremos dando caña, ¿no, Emilio? Caña de España. Claro, aquí estamos a pie de lucha por en contra de la leyenda negra. Sí, señor. Y la leyenda negra también tuvo peso en Italia, que muchos italianos se acogieron Sí, y se acogen a esa leyenda negra. Ojo con esto, ojo con sí, esto. no, es la cuna de la leyenda negra De hecho, también. fíjate porque el historiador Fernando Díaz Villanueva siempre dice que hay mucha soberbia por parte
de los renacentistas y de los ilustrados, a ver, no porque todos fueran malos ni mucho menos, pero que sí existe ese punto de soberbia, ¿no? Y entonces, claro, los que hablaban de la italianidad en el siglo XVI a lo mejor, o en el siglo XV, pues para ellos era como un estorbo. Además, como España había sido provincia del Imperio Romano, ¿no? Pues cómo nos van a dominar esta gente que ha sido nuestra provincia. Incluso un papa llegó a hablar de que esta gente que tiene sangre de judíos y de moros, que no sé qué. Los marranos. Claro, y siempre ha existido una parte de la población que sí se sentía muy a gusto en la monarquía hispánica, pero por otra parte una propaganda negro legendaria que ha continuado hasta hoy. Sí, bueno, cada quien vela por sus intereses, ¿no? Había gente que quería el poder para sí y no les convenía que estuvieran mandando virreyes que se gobernaban desde Madrid, ¿no? Es así. Sí, pues la verdad que sí. En fin, la pesada losa de la leyenda negra, pero poco a poco iremos destapando el tarro de las esencias. Y hoy hemos tocado un tema importante y en los próximos días volveremos sobre nuestros fueros. Muchísimas gracias, mi querido pana Emilio Acosta, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gran abrazo hasta Sevilla, Antonio. Chao, chao. Chao.